que tiene, por lo menos entiendo yo, dos ejes. Uno, el futuro pago del IFE, que es muy polémico, aparentemente no habría más IFE. El recorte del ATP, esto está generando un debate en distintas industrias muy, muy importante. Tenemos también el cambio de la fórmula jubilatoria, varios temas para charlar y en este caso vamos a poder tener algunas definiciones más con Matías Culfas, que es Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Así que arranco por ahí y todo el equipo ya está desplegado. Bueno, Ministro Culfas, muy buen día. Pablo Dugan lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo está? Buen día, buen día. Bueno, hay bastante resistencia, por no decir que ha caído mal, la noticia de que no va a haber un IFE 4. Digamos, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué se ha tomado esa decisión? ¿Qué va a pasar? Mire, en principio hay que aclarar que tanto el IFE como el ATP son programas que fueron diseñados e implementados para la pandemia, sobre todo para el momento más grave. Recordemos que la situación que vivíamos a fines de marzo, abril, mayo, era una economía que estuvo durante varias semanas virtualmente paralizada en varios sectores. Ese fue el momento de mayor confinamiento. Después, a partir de mayo, de manera gradual se fue normalizando la situación en varios sectores, no en todos, claro está. La industria volvió a funcionar, al punto que ya en septiembre tenemos una producción industrial que produce no solo más que los niveles previos a pandemia, sino más que el año pasado. Se tiene variación interanual positiva. La construcción se está rehabilitando y prueba de ello también es que van 4 meses consecutivos de aumentos sostenidos en la compra de materiales de construcción, en cemento, hierro de construcción, etcétera. Pero, perdón, Matías, pero sí. Eso no tiene más que ver con el ATP que con el IFE, porque el IFE es para gente que no tiene ningún ingreso, ¿no es cierto? A ver, el IFE estuvo focalizado sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo informal, claro, con el desempleo. Hay gente que probablemente va recuperando el empleo, es decir, estamos hablando también en el sector informal, la actividad se empieza a recuperar y también hay que decirlo, se han implementado nuevos programas sociales, se aumentó lo que es el potenciar trabajo, se ha ido nutriendo justamente de nuevos beneficiarios en el sector. Es un tema más que lo puede explicar mucho mejor el ministro Arroyo. Pero lo que me refiero es que lo que estamos viviendo, que era lo que esperábamos, no era un programa de emergencia. Tengamos en cuenta que estamos hablando de situaciones tremendas las que se vieron en abril. En el caso del ATP, aproximadamente la mitad de los trabajadores del sector privado recibió el pago del salario por parte del Estado. Esto es algo... Sí. Yo creo que en la historia de la Argentina, después lo dirán los historiadores, no ha habido programas públicos con la extensión que han tenido estos programas de la pandemia. Pero digo, la pandemia se va, digamos, obviamente no está solucionada, hay sectores muy afectados todavía, pero claramente la situación de hoy no es la misma de abril. No, por supuesto que no. Pero digo, de los 9 millones de IFE que se llegó a pagar, ¿no es cierto? Entiendo y comparto que una parte de eso, por supuesto, ya arrancó con ingresos tal vez como tenía antes o parecido a lo que tenía antes de la pandemia. Pero de los 9 millones, me parece que es ilusorio pensar que los 9 millones, es mucha gente, ya están con el problema de ingresos solucionados. ¿Va a haber un programa entonces para, no le digo para los 9 millones, pero para un porcentaje de esos 9 millones para que sigan recibiendo algo? No, por supuesto, digo, para ser bien claro. O sea, hay temas que son las precisiones, las va a poder dar mucho mejor la gente de ANSES o del Ministerio de Desarrollo Social. Pero quiero ser claro, parte de estos sectores han recuperado trabajo, ingresos, otros han sido incorporados en otros programas sociales como potenciar trabajo y hay otras iniciativas en curso. No se le puedo hablar más de la parte productiva, que es lo que compete a mi ministerio, pero sí le quiero dejar en claro que no es que abandona el tema el gobierno. No, por supuesto que no. La idea es justamente ir acompañando la reactivación gradual de la economía con el traspaso de los ingresos que se generaron a través de políticas sociales de emergencia con otras políticas sociales más estables o, por supuesto, el mundo ideal siempre es que sea con empleo. Usted tiene mucho más que ver con el ATP, ¿no es cierto? Es más de su sector. Y en ese sentido le pregunto, porque conozco, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero hay muchos, la gente del mercado editorial, las editoriales, es verdad que están saliendo, se abrieron las librerías, empezaron a vender, pero para ellos no significó una recuperación todavía. Van a tardar por lo menos 4 meses en estar medianamente bien. A mí me dijeron, si no nos dan el ATP, de verdad que empiezan lamentablemente a tener que despedir gente y entrar en una situación de crisis.
Bien, nosotros lo que hemos dicho con claridad es que no es que el ATP se termina y entonces dejamos desprotegidos a los sectores que todavía están afectados por la pandemia. Solo dijimos, acá hay tres situaciones. Los sectores críticos, es decir, aquellos sectores que a lo mejor todavía están cerrados, no digo, haremos con claridad, hay sectores como los teatros, hoteles, alojamientos, sector turístico está muy mal, está muy golpeado. Mejoraron un poquito las ventas en noviembre a partir de las políticas que implementó el Ministerio de Turismo, de los vouchers, eso generó algo de movimiento económico, pero en niveles bajísimos. Esos sectores van a tener ATP hasta fin de año. Y después veremos si necesitan tener algún componente adicional. Lo que hemos implementado también es el REPRO, que es un programa del Ministerio de Trabajo que también incluye el pago de salarios, donde también podría perfectamente este sector editorial, en caso de necesitarlo, va a poder participar de este programa que, insisto, también incluye pago de salarios. Y la tercera herramienta que tenemos es el crédito a tasa subsidiada, que lo hemos implementado desde el mes de agosto. Esto significa que las empresas pueden tomar un financiamiento para pagar los salarios, tiene una tasa inferior a la tasa del mercado, y además, si el año que viene recuperan el empleo, generan empleo, se les genera una reducción no solamente en la tasa de interés, sino en el capital. Es decir, es un crédito que puede ser reconvertible en un subsidio, y en el extremo, si crean empleo en cierta cantidad, hasta pueden no pagar nada, no devolverlo. Bueno, hay tres herramientas, por eso digo, no es que estamos diciendo la pandemia se terminó, entonces levantamos todo. En absoluto, la pandemia todavía continúa. Lo que hacemos es sí calibrar, porque obviamente el dinero del Estado lo tenemos que cuidar, tenemos que ahora también priorizar la reactivación económica, destinarlo a nuevos programas, y el paquete pandemia lo vamos reduciendo y reemplazándolo por el paquete reactivación económica. Perfecto. Lo tenemos, por supuesto, siempre con nosotros al señor Jorge Chamorro, ministro, que le quiere hacer una pregunta. Gracias, Pablo. Buen día, ministro. Bueno, un tema muy esencial a todo esto, ¿no? Que siempre nos faltan dólares, es la llamada restricción externa, técnicamente, y el tema de empleo. Hay un punto que siempre trajo dolores de cabeza, que es el déficit de la balanza automotriz. ¿Cómo se está trabajando para mejorar precisamente los componentes nacionales? Hemos perdido muchos autopartistas, me acuerdo de la década del 90 fue un desastre. ¿Cómo estamos con eso? Estamos mucho mejor. Hemos reimplementado una política industrial para el sector automotriz, y además lo estamos haciendo en el marco de la Mesa del Acuerdo Económico y Social, donde están las automotrices, también están los autopartistas y los gremios, ESMATA y UOM, que colaboran muchísimo en este esquema de acuerdos. Lo que hemos hecho es realizar un acuerdo, en particular buscando dos cosas. En primer lugar, tener una balanza comercial equilibrada en cuanto a venta de unidades automotrices, es decir, las exportaciones y importaciones tienen que estar equilibradas en cada una de las terminales. Hacia ese objetivo estamos yendo. Y en segundo lugar, aumentar el contenido nacional. Usted sabe, recién lo explicaba muy bien. Un auto, en definitiva, es el ensamble de cientos y cientos de partes y piezas que componen ese vehículo. En Argentina tenemos vehículos que tienen un contenido nacional de un 40-45%. En los últimos años se ha ido reduciendo fuertemente ese contenido por los descuidos, por la falta de política industrial del gobierno anterior. Llegamos a tener autos que tienen un contenido nacional de menos del 20%, 15%, prácticamente es un mero ensamblaje de piezas importadas. Esto lo estamos revirtiendo. Hoy la mayoría de las automotrices ya están trabajando en programas de incorporación de más autopartistas nacionales. Estamos desarrollando los proveedores, significa que estamos dando financiamiento, apoyo técnico a los autopartistas nacionales, a los que están radicados aquí en Argentina, y estamos trabajando en esto, en ver cada automotriz qué partes y piezas puede comprar en Argentina. Obviamente tiene que comprar piezas que tengan buen precio, buena calidad, obviamente tiene que ser vehículos de alta calidad, buscando el mercado externo. Y ya hay varias automotrices que anunciaron en lo que va del año nuevas inversiones, hablo de Toyota 108, hablo de Nissan, hablo de Toyota, en todos los casos producción nacional con destino a exportaciones, y estamos modificando fuertemente el esquema de funcionamiento de la automotriz aquí en Argentina. Ministro, hay gran polémica por el tema del cambio de la fórmula jubilatoria. ¿Usted está en condiciones de garantizarle a los jubilados? Porque acá las fórmulas también tienen mucho que ver con qué desempeño económico tenga el país, ¿no es cierto? Una fórmula puede ser muy buena, pero si el desempeño económico después no es el esperado, por ahí la fórmula da para atrás. ¿Usted está en condiciones de asegurarle a los jubilados que van a tener, digamos que no van a perder frente a la inflación, que es la gran preocupación, con la nueva fórmula jubilatoria?
Mire, el esquema anterior lo que hacía era congelar el esquema de jubilaciones. Esto lo que va a permitir a futuro es que la recuperación económica, la recuperación del salario, se traduzca también en mejoras respecto al funcionamiento de las jubilaciones. Es un tema, nuevamente, no es un tema de mi área, pero creo que sí, esto lo que marca es un compromiso mayor con los jubilados, y también se ha notado a lo largo del inicio de nuestro gobierno, ¿no? Desde el inicio, donde buscamos justamente favorecer sobre todo a los jubilados que tienen los ingresos mínimos, que son los que más sufren la situación de crisis económica que empezó en 2018. Sí. Bueno, ministro, ha sido muy amable con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto, Pablo. Un gusto charlar con usted. Gracias.